Libroclub Huitzilín, de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan Violeta no es Violeta, de José Neira Cruz. Capítulo 3. Mo. Violeta con frecuencia tiene sueños violeta, aunque en realidad no sean de ese color. A veces, el violeta se adueña de sus sueños. Cuando esto ocurre, Violeta sabe que la va a pasar bien. Cada sueño tiene su color, todo depende de quién los habite. Los de Violeta han de ser conocidos entre los habitantes de mundos que ella no ha visitado. Esos personajes visitan a Violeta, o, mejor dicho, visitan sus sueños. Por ello, las noches no son su momento preferido. Todo depende de lo que sueñe y de los seres que aparezcan en el sueño. Algunos sueños llegan cargados de nubes negras. Esas noches estallan tormentas sobre la cama de Violeta. Tiene que refugiarse bajo el edredón de estrellas y cubrirse los ojos con la almohada. Los relámpagos la asustan, pero más miedo le dan las brujas. Lo peor era que podían aparecer en sus sueños. Llegaban en sus escobas justo después de que estallara la tormenta sobre su cama. Y tenían cara de pocos amigos. Por eso, Violeta les temía. Pero eso era antes. Desde que conoce a Mo, Violeta ya no les teme a las brujas. Ahora las brujas le temen a Violeta. Mo es una brujita, no una bruja. Cuando era todavía más pequeña, Mo se quedó dormida en el fondo de una taza de té antigua, blanca y verde. La tía Federica la había llevado como regalo de cumpleaños para la mamá, cuando tenía la edad de Violeta. Mo se metió en la taza, le pareció agradable para tomar una siesta. Pero alguien cubrió la taza de té con el plato y la guardó en la alacena del desván, sin darse cuenta de que con la taza había guardado a una brujita dormida. Mo pasó mucho tiempo en aquella alacena olvidada, empujando con todas sus fuerzas. Quería mover el plato que había convertido la taza en prisión. Aunque lo intentó cientos de veces, el plato no se movió ni medio centímetro. El sueño de libertad de Mo era imposible. Cuando se convenció de que no podría cambiar su angustiosa situación, Mo mejor se relajó. Relajarse quiere decir poner el cuerpo cómodo. Por suerte, había quedado atrapada en una taza de té decorada por dentro con un precioso paisaje que permitía seguir la vida de los animales, personas y cosas allí retratados. Mo pasó así gran parte de su cautiverio, hasta que un día su cabeza topó con el plato que cerraba la entrada de la taza. Como era joven, el cuerpo de Mo tenía que crecer. En cuanto su cabeza tropezó con el límite de su mundo de porcelana, entendió que algo pasaría. Mo no se había dado cuenta de que había empezado a convertirse en una brujita de 7 centímetros de altura. Lo mismo medía la taza de té en la que vivía. Mo se hizo adulta y enseguida anciana, pues es destino de las brujas envejecer cuanto antes. Y cuando la taza de té ya no era una cárcel, sino un espacio aceptado, llegó Violeta a la vida de Mo. O a Mo le tocó entrar en la vida de Violeta. Ambas solo recordaban haber quedado frente a frente un día, cuando Violeta y su mamá recibieron la visita de la tía Federica, una tarde antes de Navidad. Cuando la tía Federica estaba a punto de llegar, la madre de Violeta recordó que a la tía le gustaba tomar té. Le vino a la cabeza la taza de la tía que estaba en el desván. Le gustará ver de nuevo esa taza, pensó la mamá de Violeta. Envió a Violeta al desván por la taza blanca y verde. Violeta la encontró sin dificultad y la recogió con cuidado. Aún así, el platillo de la taza se movió 1 centímetro, el espacio justo para que Mo asomara la cabeza. Violeta y Mo se miraron por primera vez. Mo podía haber dicho muchas cosas en ese momento, como: «Soy la bruja de la taza, te concedo 3 deseos». Pero no lo hizo. Simplemente dijo: «Hola, soy la bruja Mo. ¿Quién eres?». Violeta no estaba acostumbrada a encontrar brujas en las tazas de té. Solo conocía las que se colaban en sus sueños, y no le gustaban. Podría haber echado a correr en ese momento, o podría haber devuelto la taza a la alacena del desván, cerrando para siempre la boca de la taza. Pero no lo hizo. En vez de eso, respondió tranquilamente: «Soy Violeta». «¿Violeta?», preguntó Mo. «¿Eres Violeta?». «Sí, soy Violeta». Mo se quedó en silencio, mirando cada centímetro de la cara de aquella niña que también la veía con curiosidad.
Después de un rato dijo: pues yo diría que tienes un color muy normal. Violeta ya sabía que no era Violeta, pero no quiso repetir aquella historia en ese momento. Así que respondió: tampoco pareces una bruja. Y en cuanto pronunció la palabra bruja, Violeta recordó su miedo atroz a las brujas de sus sueños. Pero aquella brujita no la asustaba y no sabía por qué. ¿Cómo crees que debería ser una bruja?, preguntó Mo, que llevaba tanto tiempo encerrada, que no recordaba cómo eran las brujas en realidad. No sé, respondió Violeta. Pero a mí las brujas me asustan. ¿Yo te asusto?, preguntó Mo, preocupada. Era la primera niña que veía en su vida. Tampoco sabía cómo se supone que son las niñas. Lo cierto es que aquella le estaba cayendo muy bien y para nada quería asustarla. No, respondió Violeta. Tú no me asustas. Se miraron en silencio y una sonrisa empezó a construir un puente de simpatía entre ellas. Era esa clase de puentes que conducen a las personas a la amistad. Ese día Violeta y Mo se hicieron amigas. Desde que Mo vigila los sueños de Violeta, las brujas no han vuelto a aparecer, ni siquiera en días de tormentas y nubes negras, cada vez menos frecuentes en las noches de Violeta. Desde que Mo vive bajo la cama de Violeta, las noches son tranquilos momentos para soñar sueños de color violeta. Y hasta aquí llegamos el día de hoy, con la historia de Violeta no es Violeta. Hasta la próxima. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América. Quédate en casa. Salva vidas.